Bien, pues ya soy bendecido por estar aquí también con ustedes en esta tarde. Pues yo he escuchado mucho acerca de su iglesia y he conocido a su pastor por algunos años y estoy muy agradecido por esta oportunidad. Y ese pastor Montaño, gracias por la confianza y por la invitación. Y yo sé que Dios está haciendo algo muy bonito, muy grande aquí en Hermosillo. Y hay tanta necesidad aquí en México. Nosotros, mi familia, y yo vinimos aquí al país de México y cruzamos la frontera por la primera vez a vivir aquí en el año 1984, hace muchos años. Y luego fuimos primeramente, después de estudiar idioma, y luego también pasamos un año con un misionero, pues aprendiendo cómo es la cultura y la gente, la iglesia. Y luego fuimos a un pueblo en la sierra de Chihuahua llamado Guerrero, Chihuahua. Y luego ahí fuimos y ahí estuvimos por 15 años iniciando la iglesia Bautista Calvario, y luego también como 3 misiones en los lugares rurales también. Y luego ahí estuvimos por los 15 años. Durante ese tiempo yo hice un viaje a Los Mochis, Sinaloa, y por eso por la primera vez yo conocí bien la costa aquí del Pacífico de México. Y luego vine para acá para una conferencia que fui invitado en un pueblo fuera de Los Mochis, Sinaloa. Y luego cuando fui para predicar esa conferencia, pues primera vez yo conocí a la ciudad de Los Mochis y encontré que no había ni una iglesia bautista independiente en la ciudad. Y yo estoy muy, para mí fue algo curioso que iniciaron iglesias en los pueblitos, y fueron como 3 iglesias así, pero ninguna iglesia en la ciudad. Y por ese momento Dios me dio una carga por Los Mochis, Sinaloa, y también aquí en la costa del Pacífico de México. Y luego por los años siguientes estoy orando. Cada misionero que conocí llegando a México les hablaba acerca de Los Mochis y luego la necesidad aquí en la costa. Y luego pues cuando nosotros terminamos la iglesia en Guerrero, y ya pues Dios empezó a mover nuestro corazón de la ciudad, tuvimos todo ya listo ahí con el pastor, ya planeando salir. Hicimos un viaje aquí a la costa. Pasamos como familia aquí a Hermosillo, y luego hasta que por un tiempo yo estuve considerando también venir aquí a Hermosillo a iniciar la iglesia. Y luego fui por aquí la costa, pues visitando a Obregón, a Guaymas, los lugares de aquí están aquí, luego en Abolato, y luego llegué a Los Mochis. Entrando en Los Mochis, pues Dios puso en mi corazón esa carga que tuve por todos esos años. Y luego en realidad yo fui la contestación de mi propia oración que tuve por esa ciudad. Y luego nosotros entramos allí. Yo recuerdo muy bien cuando entramos, y entramos en el mes de junio a hacer la mudanza, entrar en Los Mochis, Sinaloa. Ahora no soy muy inteligente en ese tiempo, hacer la mudanza en ese tiempo del año. Y nosotros entrando, mi esposa y estuvimos ahí entrando, y una hermana de otra iglesia de los pueblos dijo a mi esposa: no, pues los norteamericanos no aguantan el calor de aquí de Sinaloa. Y dijo: no van a durar mucho. Y ella me dijo que ella determinó en ese momento, si muéramos, vamos a estar ahí aguantando el calor de Sinaloa. Y por eso ahí estuvimos en Sinaloa iniciando la iglesia Bautista Fundamental, donde el hermano Murillo ahí está pastoreando ahora. Y pues Dios nos bendijo mucho y amamos al país de México, es la verdad. Y siempre siento como soy en casa cuando yo regreso aquí al país de México. Y por hermano, yo soy muy contento con lo que Dios está haciendo aquí en Hermosillo, y luego he estado siguiendo atrás un poco la historia, como están siguiendo, y Dios está bendiciendo. Ahora esa pandemia ha hecho muchos cambios en nuestra vida, ha hecho cambios en nuestro mundo en general, ha hecho cambios en la cultura. Yo recuerdo que antes abrazamos muy fácilmente, y ahora no sabemos qué hacer. Abrazamos, saludamos, una puña o el codo, ¿quién sabe qué hacemos, verdad? Por eso así la vida en que estamos ahora. Pero también ha afectado mucho
a las familias. Y estoy hablando con su pastor en esta tarde, y allí en Lancaster hemos tenido más problemas con familias, con parejas, pues con este tiempo, como nunca. Y ahora estamos, en vez de estar afuera y luego en los súper y andando afuera en los restaurantes, estamos encerrados con la familia. Y ahora estamos aprendiendo quién es esa persona con quien nos casamos. Y luego las mujeres están viendo ese burro pensando ¿qué es eso? Y luego ella está viendo esa cosa pensando, pues, ¿para qué me casé con ella? Y luego muchas veces ahí andamos más pegados, y yo siempre lo simboliza como los gatos, cuando lo encierran en un lugar muy, muy apretado, pues aprenden como qué tan amigables son, y no son muy amigables cuando están así. Y por eso, hermanos, aquí estamos viviendo en un tiempo. ¿Saben qué, hermanos? El mismo Dios de antes de la pandemia es el mismo Dios de ahora. Dios nos ha sorprendido por las circunstancias de lo que está pasando. Y mientras que nosotros pensamos que es algo difícil en nuestra vida, en realidad todavía estamos viviendo en uno de los tiempos más pacíficos que este mundo ha conocido. Todavía estamos en un tiempo con más libertad para alabar a Dios que casi en todo el tiempo de la historia. Y sabemos que muy pronto Dios va a regresar por nosotros, y debemos ser fieles a Él, a su iglesia, pero sobre todo a nuestras familias. Bueno, quiero que busquen conmigo en sus Biblias. Ahora vamos a buscar el libro de Juan, capítulo número 20. Juan, capítulo número 20. Mañana quiero traer un mensaje acerca de las distracciones que afectan a nuestras familias. Y nosotros somos creyentes en Cristo. Nosotros ya conocemos a nuestro Salvador. Tenemos la esperanza de la vida eterna. Pero muchas veces batallamos para reducir todo eso a la vida práctica en que nosotros vivimos. Y las distracciones muchas veces afectan la vida que nosotros tenemos. Ahora, tienen su lugar, hermanos, les invito a que se pongan de pie, y luego vamos a leer la lectura bíblica para iniciar el culto de esta tarde. Aquí estamos en Juan, capítulo 20, versículo número 19, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como envió el Padre, así también yo os envío. Oremos. Padre Santo, Señor, gracias te damos por esta noche que tenemos para reunirnos alrededor de tu palabra. Y Señor, en este momento te pido que tu Espíritu Santo ahora vaya entre nosotros ahora. Toca los corazones, Señor, aplica tu palabra a nuestras vidas. Señor, te pido por las familias que están representadas, Señor, que tú tengas la gloria en cada hogar que está aquí presente. Señor, bendice el tiempo. Gracias por todo. En tu nombre precioso lo que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Y están viendo ahora Jesús en medio de su hogar. Estamos viendo ahora al Señor Jesucristo, recordando que Él ahora acabó de morir en la cruz del Calvario, y luego los discípulos corrieron, huyeron. Ellos con miedo no supieron lo que iba a pasar, no estuvieron muy atentos a las enseñanzas del Señor Jesucristo, porque Él ya les había dicho acerca de esa crucifixión, acerca después de 3 días iba a resucitar de la muerte, pero no pusieron atención, y ahora están llegando ellos con miedo en un lugar escondidos cuando viene nuestro Señor. Hermanos, en nuestro texto Él está hablando a los discípulos que estuvieron ahí encerrados y luego reunidos. Jesús entró con las puertas aún cerradas
Él tuvo su cuerpo ya glorificado, Él ya venció la muerte, ya estuvo en camino para ascender al cielo un día pronto, y vemos que Él estaba allí en ese momento. En Juan 12:23 dice la palabra: Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ahora, cuando pensamos en Él, en su cuerpo glorificado, esa glorificación requiso la cruz para llegar allí. Requiso la tumba por los 3 días. Y luego en ese momento vemos que Él salió con otro cuerpo, ahora glorificado para Dios. Y luego vemos su cambio en la vida. Hermanos, cuando pensamos en la vida, muchas veces nuestra vida necesita pasar por circunstancias difíciles para que el Señor sea glorificado en nuestras vidas. Dios quiere usar las circunstancias para mejorarnos y no para empeorarnos, para traernos más cercas como familias y no más separados. Y por eso vemos que Cristo está enseñando eso. Hermanos, el tema mayor en la Biblia es que Jesús está en medio. Cuando estamos pensando en la Biblia, en Génesis 1:26 dice: hagamos al hombre en nuestra imagen. Vemos que Cristo dentro es en medio de los hombres. En Éxodo 8:22, yo soy Jehová en medio de la tierra. Está hablando de que todo está alrededor de Él. En Deuteronomio 23:14 dice: Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte. Otra vez está en medio. Jeremías 14:9 dice: tú estás entre nosotros, oh Jehová. Hermano, cuando vemos la Biblia, siempre estamos viendo que Dios en medio, pero muchas veces nosotros vivimos la vida con Cristo al lado, con Dios incluido, pero no en medio. Recordando los hebreos en el horno, ahí estuvo ¿quién? Jesús en medio y con ellos. El niño del pesebre, vemos ese bebé en medio de José y María. Vemos como Él siempre está en medio de Él. ¿Por qué es importante, hermanos, que Jesús está en medio, hermano? Es porque es la clave para la vida cristiana, y es la clave para tener una buena vida, es la clave para tener un buen compañerismo en la iglesia, y también, hermanos, es la clave para tener un buen hogar en Cristo. Por eso, Cristo en medio. Quiero estar hablando un poquito en esta tarde acerca de todo alrededor de Cristo. No solo cuando venimos a la iglesia y a los cultos, no solo cuando estamos en compañerismo con otros hermanos, sino que en todas áreas de nuestra vida. En el trabajo, que Cristo esté en medio. En la casa con las puertas cerradas, donde esté nomás usted y su familia, que Cristo esté en medio de su familia. Por eso, hermano, cuando hablamos de eso, Jesús en medio de su hogar. Primera cosa que quiero que veamos: cuando Cristo está en medio, varias cosas empiezan a acomodarse en nuestras vidas. Y especialmente pensando ahora que estamos diciendo que estamos saliendo de la pandemia, quién sabe, algunos quieren volvernos a la esclavitud, a separación de antes, pero hablando de este momento, por lo menos estamos reuniéndose de nuevo. Y aquí en su iglesia supe que por como 5 meses estuvieron totalmente separados por las leyes aquí en Hermosillo, en México, pero por lo menos aquí estamos en este momento. Vemos, hermanos, cuando llego ahí, primera cosa que vemos es que Jesús en medio produce la paz en el hogar. Produce la paz en el hogar. Versículo 19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Primeras palabras, está hablando de la paz. Hermanos, cuando vivimos en un tiempo cuando la paz está siendo eliminada, estamos viviendo en el tiempo cuando dificultades son como nunca. Los negocios están rotos, trabajos difíciles, dinero escaso, los precios subiendo.
Y muchas veces con todo eso viene un tipo de ansiedad como no hemos visto, pues por lo menos en mi vida. Mucha gente con temor que cómo van a vivir el día siguiente o la semana próxima. Ese mismo temor y ansiedad está trasladado hasta nuestros hogares también. ¿Qué necesitamos? Cristo en medio para darnos la paz. Una cosa que yo he aprendido en mi propia vida, en dificultades, en tiempos inesperados, en mi propia vida, la cosa que me ayuda más que todo es Cristo en medio. Mi tiempo de devociones con mi Señor y tiempo de oración, ahora vale un poco más que valía de antes. Siempre ha valido mucho. Pero los últimos meses es algo diferente. Cuando Cristo está en medio, Él nos da la paz para sobrevivir y para seguir adelante. Y hermano, como estamos en tiempos difíciles, y yo sé que hay muchos, y las familias tienen un efecto, y todo lo que está pasando afecta a la familia, primeramente necesitamos esa paz para ayudarnos en ese momento. Hermanos, hay una promesa de paz. Vemos que el plan de salvación es para producir la paz. Dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si Él está en nosotros la salvación para producir la paz, ¿por qué no podemos usar esa misma paz en nuestras vidas después de la salvación? Si la tenemos cuando aceptamos a Cristo, ¿por qué no lo podemos vivir durante el tiempo que estamos en Cristo? Dios quiere que tengamos la paz. En Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero la paz es lo que necesitamos en los tiempos de dificultades. Los hijos chiquitos que tenemos en nuestras casas, nuestros hogares, muchas veces sufren porque se sienten que la paz está siendo eliminada en el hogar. Ven los problemas con los padres y les afectan a ellos también. Hay niños con más problemas mentales ahora que como nunca por lo que está pasando en eso. La paz espiritual, hermanos, es la misma que tenemos en nuestra vida. El problema con nosotros es queremos la paz, pero la queremos en la forma que el mundo la presenta. Y muchas veces vemos en el mundo, vemos cosas, vemos las maneras, estilos de vida y empezamos a pensar que ellos tienen algo que nosotros no tenemos. Hasta que la misma palabra, hablando del amor que debe estar en el matrimonio, el amor. ¿Cómo es su amor? ¿Qué significa el amor? Si yo pudiera decirle, preguntarle en ese momento, ¿qué le significa el amor? Si yo le preguntara a su cónyuge, ¿le ama? De su corazón, ¿qué diría? Cuando hablamos del amor, hermanos, muchas veces andamos confundidos. No voy a traer una enseñanza del amor, pero son dos palabras que quiero que estemos viendo. Una palabra es la lujuria. La lujuria es un deseo. Muchas veces los jóvenes usan la palabra me gusta. Esa señorita me gusta. Y empezamos a cultivar otro tipo y otra palabra de lo que es el amor. Hasta que nuestra cultura, yo sé lo que decimos cuando lo decimos, pero decimos la frase te quiero. Te quiero. Ahora, yo sé lo que está diciendo, pero esa frase en sí mismo, ¿qué estamos diciendo del amor? El amor es poco diferente. El amor no es lo que le sirve, lo que le ayuda, lo que quiere, lo que le falta, sino que el amor es de compartir. El amor es dar. Pero muchas veces cambiamos ese término del amor en nuestras maneras de vivir hasta un amor. Ese amor es un deseo para el bien de la otra persona. Es como la idea, en vez de que te quiero, es como que es mi tesoro. Cuando yo tengo un tesoro, lo cuido, lo guardo, lo protejo. No quiero que nadie me lo roba. Es mi tesoro. Pero muchas veces vivimos la vida al contrario cuando hablamos de nuestro cónyuge. Y más bien es algo que ya no me sirve. Ya no me da lo que yo necesito.
y empezamos a vivir lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, en vez del amor verdadero. Te amo. ¿Qué puedo hacer para servirte? Por eso, con todo eso, hermanos, entra para eliminar la paz en el hogar. Cuando nosotros estamos ahora viviendo, con el mundo está mostrándonos. Vemos también, hermanos, la realización de la paz. Hermanos, uno obtiene la paz con una vida consagrada a Dios. Por eso estoy hablando, hermanos, con Cristo, con Jesús en medio. Si vamos a encontrar la vida que queremos en el hogar, va a comenzar con nuestra relación con nuestro Señor. Si no estamos bien consagrados a Él, bien apartados para Él, bien obedientes a Él, si no estamos viendo como Él quiere que vivamos, nunca vamos a servir en nuestros hogares. Comienza con Jesús en nuestra vida. Dice en Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hermano, cuando hablamos ese texto allí, en completa paz, dice que guardando. Tú guardarás en completo. Guardar es la parte del Señor. Es Él quien nos guarda. Tenemos la confianza en Dios durante la pandemia, durante los problemas, durante las dificultades. Nosotros entendemos que la parte de Dios es guardar, cuidar, proteger. Y luego vemos también nuestro pensamiento en Él, es nuestra parte. Él está guardando, pero nuestro pensamiento en Él, reconociendo lo que Él ha hecho por nosotros. Si uno piensa que su vida está muy difícil hoy en día, imagínense cómo están viviendo en Afganistán ahora mismo. Piensa en lugares donde los creyentes están siendo ejecutados por su fe, donde ya no pueden vivir ni pueden comer. Pensamiento, Dios ha sido tan bueno con nosotros. Dios ha sido tan bueno conmigo. Y luego la confianza en Él, porque en ti ha confiado. Hablando de mi corazón ahora, confiando en Él. Hermanos, debemos aplicar esa paz a nuestra vida. Esa paz viene de Jesús. Él dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. No como os la da, como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En su palabra, en el tiempo solo con Él, en su iglesia, y luego esperando que Él nos toque con el compañerismo de otros creyentes. Hermanos, nosotros somos hechos para estar juntos. Por eso en esta pandemia la separación nos ha hecho mucho daño. Porque nosotros tenemos esa necesidad en la vida de compañerismo. Pero hermanos, ese compañerismo también incluye dentro del hogar. ¿Qué plan tenemos? Vamos a hablar de eso más adelante, pero ¿qué plan tenemos para tener un hogar centrado del Señor Jesucristo? ¿Qué estamos planeando en nuestra vida? Hermanos, cuando hablamos rápidamente, vamos a usar el libro de 1 de Pedro, capítulo número 3. Primera de Pedro, capítulo número 3. Ahora estamos hablando acerca de los cónyuges que está hablando aquí, y luego vemos muchas aplicaciones que hay. Quiero nomás leer algunos versículos. Dice aquí en versículo 1, asimismo, vosotras mujeres, estáis sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vemos que está hablando, refiriendo a la hermana en Cristo, ese que no tiene su marido en Cristo. Y por eso está hablando acerca de ganarlo. Pero la palabra, hermanos, también es en esa palabra que dice, estad sujetas. La palabra sujeta significa estar atenta. Significa estar considerando.
Ese significa que cuando está haciendo algo está pensando en la otra persona. Vemos en versículo 4 que está hablando del deseo. Dice, sino el interno del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban a Dios, estando sujetas a sus maridos. Pues está hablando del corazón, intento del corazón. Ese teniendo un corazón, por un deseo, un respeto. Habla de versículo número 6, que está hablando acerca de Sara con Abraham. Y luego la sabiduría, ese que el hombre necesita tener. Versículo 7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Hermanos, estamos viendo que hay una clave aquí para ayudarnos en nuestra aplicación. ¿Para qué? Para tener la paz en nuestros hogares. Las hermanas atentas, cuidando. Los hermanos sabios, sabiendo cómo andar con ellas. Y luego versículo 8 dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuís llamados para que erais bendiciones. Porque el que quiere amar la vida, a ver los días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablan el engaño. Hermanos, vemos que la paz es lo que está entrando. Por eso, hermanos, estamos viendo que la paz en nuestras vidas con Cristo tenía el centro. Ahora, vemos también, hermanos, la ausencia de la paz. Muchas veces no vivimos con la paz. Como dije ahorita, muchas veces entran los temores, ansiedades, pensamos en la política, la economía, el trabajo, la familia, pero Cristo promete la paz. Ahora, la falta de paz afectará nuestro hogar. La preocupación viene antes, muchas veces, que ni viene ese problema. Muchas veces estamos preocupados por cosas que todavía no han llegado. Estamos esperando que algo peor va a llegar cuando no está llegando. Y por eso vivimos esperando en algo. Dice la Biblia en Mateo 6:34, es decir, que nos afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Por eso, hermanos, es el momento para estar viviendo día tras día, buscando la paz de Cristo en nuestro hogar. ¿Cómo lo hacemos? Volviendo Cristo a su lugar. ¿No recuerdan cuando aceptó a Cristo? Él fue todo. Él cambió la vida, cambió los deseos. Una cosa que me sorprende poquito es muchas veces cristianos maduros empiezan a ser menos para Cristo. Algo está pasando que no tienen el ánimo, el apetito, los deseos como antes tenía. Y luego está afectando la vida en donde están. Por eso, hermanos, vivimos pensando muchas veces y no encontrándolo. Por eso Jesús en medio produce la paz. Ahora, segunda cosa, Jesús en medio produce el placer, el gozo en la vida. Vemos otra vez nuestro texto aquí en Juan capítulo 20, versículo 1-20, dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Fue algo gozoso cuando ellos vieron el Señor. Hermanos, cuando Cristo está en medio, primeramente Él está dando la paz, pero segundo, está dando el gozo. Recuerda su matrimonio, cuando apenas se casaron, y el gozo, el tiempo juntos. Y luego empezaron a venir los hijos. Y los hijos empezaron a cambiar la vida, el estilo. Y muchas veces con las etapas empezamos a separarnos emocionalmente de nuestro cónyuge. Muchas veces nos afecta en nuestra vida. Por eso con Cristo en medio otra vez vuelve ese gozo. Cuando vemos, hermanos, ese gozo vino con una prueba cuando dijo Cristo, yo soy. Cuando dijo, aquí estoy. Ellos reconocieron que estaba en Cristo ahí estando, hermanos, viendo en eso. Él vio la inseguridad de ellos.
Él vio que ellos estaban faltando en miedo. Y Él usó la palabra que usó muchas veces, que era ten ánimo. Porque están aquí con miedo, porque está la vida cambiada, porque están en regreso, porque no están siguiendo adelante en su vida cristiana. ¿Cómo está su hogar? No está más cerca de Cristo. Ten ánimo, Cristo está. Y Él puede volver el gozo en nuestra vida cuando Él está presente. Del pasado, de los pecados, de las fallas, hasta ahora las posibilidades de cosas que vienen más adelante, en nuestro presente con Él, el compañerismo, el futuro, lo que seremos, caminando con Cristo, trayéndonos cerca de Él. El ánimo. ¿Para qué? Para volver el gozo en nuestro hogar. El gozo es verdadero. Muchas veces queremos estar felices, pero vemos que el gozo es algo diferente. El gozo viene de un base sólido. Y cuando hablamos del gozo, podemos estar en problemas y aún mantener el gozo. Lo vemos en la vida de Pablo muy enseguida. Él andando en muchos problemas, pero todavía con el gozo en su vida. Por hermano, aunque cosas han cambiado, la vida sí sigue adelante. Tenemos algo bonito que podemos tener en Cristo. Vemos el poder que tiene en Él. Es mostrando sus manos y su poder que estaban ahí. En Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él está mostrando, el gozo viene de una realidad. Hermanos, la clave es vivir en lo que tenemos y no vivir en lo que queremos. Vivir en lo que tenemos y no vivir en lo que queremos. Si estamos hablando de lo que queremos, nunca va a terminar. Un niño inmaduro así vive. Siempre quiere el siguiente juguete. Quiere el segundo evento. Está viviendo por mañana. Hermanos, madurez es cuando estamos contentos con lo que tenemos. Cristo nos ha dado lo que necesitamos. Es un gozo. Y Él es un gozo permanente. Como dije ahorita, hay una diferencia entre gozo y ser feliz. El mundo ofrece el tipo de gozo que es estar feliz. Y no dura para siempre, no dura mucho tiempo. Vemos los artistas que siempre cambiándose de mujer y de hombre, y así su estilo de vida, nunca encuentran lo que es el gozo. El gozo permanente está aún en las dificultades. Por eso, hermanos, esa paz, Jesús en medio produce la paz. Jesús en medio produce el gozo. Jesús en medio, hermanos, número 3, produce el propósito en el hogar. Sobre todo, debemos querer propósito en la vida. Una cosa, hermanos, que he aprendido, algo muy básico: tenemos una sola vida. Tenemos una sola oportunidad. Con esta vida, ¿la voy a gastar o la voy a invertir? Yo no puedo volver a empezar de nuevo. Los que están aquí con nuestra familia es la familia que tiene. No hay manera para cambiarla. Por eso, cuando pensamos en eso, ¿cuál es el propósito de lo que hay? Versículo 21 de nuestro texto dice: habiendo dicho eso, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ahora, Cristo está alistándoles por algo diferente en su vida. Ahora, el tiempo antes de la crucifixión, el tiempo en Cristo ya pasó. No iban a volver a esos días. Ahora está en la cruz del Calvario. Él ha dado ahora la salvación. Todo ha cambiado. Ahora es un paso para adelante. Pero en nuestras vidas, el pasado ya está en el pasado. No hay manera para cambiarla. Ahora es el momento para pensar cuál es el propósito que tenemos en la vida. Vemos, hermanos, un mensaje muy importante que vemos aquí en nuestro texto. Dice la primera palabra que dice en versículo 1 es entonces. Entonces. ¿Qué está diciendo? Después de la prueba. Después de la resurrección, la crucifixión.
Después de los milagros y todo lo que hizo sanando de antes de su crisis, después que se aceptaron lo que pasó, después que estuvieron contentos con lo que están, este momento es después. Ahora llegó él con ellos con miedo y ahora entonces, ahora todo va a cambiar. ¿Qué estoy diciendo? Nuestra familia, es el momento de llegar al entonces. Entonces, ahora ya no puedo vivir en el pasado. Ya no puedo arreglar lo que pasó. ¿Cuál es el propósito para ir adelante? Entonces, segunda palabra que vemos ahora, les digo otra vez. Él quiere que sepan. Él está llegando diciéndole paz. Hay un propósito que ahora 2 veces ha dicho, la paz. Nuestros hogares necesitan la paz. Cuando el hombre regresa del trabajo, cuando la familia está unida otra vez, lo que necesitan es la paz. Mi hija mayor está viviendo en Lancaster. Ellos vendieron su casa en Carolina del Sur y luego hice la mudanza para llegar ahí a Lancaster y luego entraron a vivir conmigo primero. Y por mi casa se estuvo llena de mujeres, ¿verdad? Mi hija tiene 4 hijas, por eso, pero yo estoy muy contento con ellas. Pero apenas ellos ahora tienen su propia casa, la compraron, entraron esta semana pasada y ahora están empezando su vida allá en eso. Y ella me escribió ahora que está muy contenta porque ahora han vuelto como familia de nuevo. Ahora, cuando estuvieron conmigo, estuvo bien a gusto, todo bien, pero mi rutina no es como su rutina. Yo estoy en las tardes haciendo visitas, llegan tarde, ellos esperando cena y muchas cosas pasando allí. Ahí estamos. Pero ahora está en su propia unidad otra vez. Y me dijo, papá, estoy muy contenta. Porque ahora estamos en devocionales con las hijas y ahora volviendo a una rutina buena. Entonces, es el momento de arrancar de nuevo. Tiempo. Mis hijos cuando eran chiquitos, tuvimos nuestro tiempo de devocionales y cada semana tuvimos un tema, tuvimos un texto de memoria, tuvimos un misionero de la semana y luego cada mañana nos reunimos y empezamos el día con devocionales. Ahora no duramos mucho, tal vez unos 15 minutos simplemente leyendo, aplicando la Biblia y luego escogí a uno de los hijos orar y luego yo terminé la oración y cada día así lo hicimos. Y mi hijo, menor Cristóbal, él me dijo hace poco, papá, ¿dónde están esos devocionales que usaste? Yo estoy recordando cómo me cambiaron en esos días. Quiero repetir eso ahora en mi hogar. ¿Saben qué, hermanos? Necesitan algo de propósito en la vida. El propósito no es ir a trabajar. El propósito no es ir a la escuela a estudiar. Todo eso le capacita, le ayuda a encontrar su propósito. Y el propósito lo que hace Cristo en su hogar. Jesús en medio. Está haciendo un cambio. Y por eso el momento de decidir ya es tiempo. Y lo dijo, paz a vosotros. La importancia de esa vida con su cónyuge y con sus hijos. Hermanos, el propósito de la vida es Él. Hermanos, no es el propósito, Él es ese propósito. Por eso Él está en medio queriendo transformar, Él llegando con ellos, cambiando la vida de ellos totalmente. De discípulos con miedo, escondidos, del virus, me imagino que tuvieron el virus ahí también, el COVID en ese tiempo. Están ellos adentro, pues miedo de todo. Y ahora Cristo va a enviarles con un propósito de su vida. Necesitamos propósito que comienza con Cristo en medio. El hecho de que se nos hizo hijos de Dios para servirle al Hijo. Él nos mostró en su propia vida, dice en Marcos 10:45, porque el Hijo de Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nuestra vida tiene propósito. El pasado ya está. Ya estamos listos para arrancar. Cristo, te quiero como nunca en mi vida.
el propósito de nuestra vida. ¿Cuál es? Servir a Dios. ¿Cuál fue para ellos la gran comisión? Es por eso que nosotros salimos a las calles a ganar almas. Ahí en Lancaster, no sé cómo está aquí en Hermosillo, pero muy pocos quieren abrir la puerta, por eso casi siempre nos dejando y ni estamos hablando. Pero de vez en cuando alguien contesta, alguien habla y tenemos la oportunidad. Estoy comentando a su pastor esta tarde que el domingo un señor y una familia llegó a la iglesia y en la mañana saliendo me saludó y él dijo, ¿me recuerda? Y yo dije, pues dígame dónde nos conocimos, ¿verdad? Ayúdame poquito. Y luego él dijo, no, hace como 2 años, 2 años para mí es como hace 50 años, ¿verdad? Pero hace 2 años habló conmigo en la calle. Bueno, pues él pensó que nomás se sabía, yo creo, pero ahí estamos. Él dijo, hace 2 años habló conmigo en la calle y luego yo le di un pretexto por lo cual que no pude ir. Y él dije, pero yo vine ahora y queremos venir a esta iglesia. Me dijo, quiero que visite conmigo, ya lo tengo mi agenda para ir a visitar esa familia. Pero hermanos, hay unos que están allí con propósito, con propósito. Necesitamos hogares que están aquí con propósito. Jesús en medio produce la paz. Jesús en medio produce el gozo. Jesús en medio produce un propósito. Y también, hermanos, Jesús en medio produce el poder en el hogar. No hay una familia perfecta. No hay una pareja perfecta. No hay una que está sin falla. Yo tuve un asistente hace años y ellos ya eran casados de como 5 o 6 años. Y él me dijo, pastor, ni una vez hemos peleado. Ni una vez, ni una vez. Ni discusión, ni discusión. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo se llama su mujer? ¿La conoce? Oí una historia hace, no sé, como 2 o 3 semanas de un señor que dijo, jamás hemos peleado, ya grande de edad, jamás. Y alguien dijo, pues muy interesante en eso, ¿cómo es que jamás pelearon? No, él dijo que yo aprendí desde muy pronto en mi matrimonio, ahora estoy olvidando el chiste que quise contar, nunca he hecho eso, ¿verdad? Empieza en un chiste, luego se va. A ver si puede recordar. Si no puede recordar, vamos a esperar hasta mañana, ¿verdad? Con eso. Pero digo, jamás he peleado en mi vida. Y luego cuando éramos recién casados, mi esposa ella tuvo un perrito. Y ese perrito era su vida. Y ese perrito salió a la puerta y ella la dejó afuera y luego volvió a la puerta y llegó y manchó el cristal. Y salió su esposa, recién casados, y limpió el cristal, dijo el perro es uno. Y luego volvió adentro de la casa. Y luego después un rato pasó otra vez y otra vez el perrito manchó el cristal. Y luego salió afuera, limpió el cristal, dijo, perrito, son 2. Y luego volvió adentro y luego salió y luego otra vez, tercera vez, el perrito manchó el cristal. Y salió y dijo, son 3. Sacó una pistola y lo mató. Y él dijo, mujer, dije, mi amor, ¿cómo es que puede ser eso? Lo amabas, lo cuidabas. ¿Cómo es que podrías matarlo así? Y ella me miró y dijo, es uno. Por eso jamás tuvieron discusión. Muy bien. No sé por qué llegó a mi mente esa historia. Pero lo que estoy diciendo, hermano, es que nosotros en el mundo real necesitamos ayuda. Necesitamos recordar. Necesitamos volver a poner valor en la familia que tenemos. Recordar la importancia de los hijos. Estoy viendo muchos niños aquí. Pocos años no van a estar allí. Tal vez aquí.
pero no bajo su autoridad. El tiempo ahora es tan importante, encontrar el propósito de la vida. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con su vida? Cuando vemos en eso, vemos que Él dice que sopló. Él sopló. Cuando pensamos, hermano, está soplando con propósito. Como Dios dijo, sea la luz, sopló. Cuando Dios estuvo haciendo todo, hagamos algo, sopló. Pero hermanos, cuando hablamos de eso, está hablando de soplando, dando el poder. Sopló la inspiración de la palabra de Dios. Sopló. Sopló nuestras vidas para darnos vida cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Hermanos, si ese poder es suficiente para llevarnos al cielo, es suficiente para nuestros hogares, para que sigamos adelante. Como dije, no hay nadie que está extinto de necesidad. Él lo hizo recibir. Así es como somos salvos. Recibimos a Cristo. Recibimos el Espíritu Santo. Es el poder en nuestra vida. Es la manera que sella nuestra salvación. Es el poder que necesitamos en nuestras vidas. Por eso, hermanos, en esta tarde, Jesús en medio. Él es el punto céntrico en nuestros hogares. ¿Saben qué, hermanos? Él está presente siempre. Cuando estamos aquí y cuando están tras de las puertas cerradas en la Tercera Guerra Mundial, Cristo está. Él ve qué está pasando. Él nos conoce. Él sabe las fallas que tenemos. Él quiere ayudarnos de arrancar un paso más en nuestra vida. No estoy esperando matrimonios perfectos, familias perfectas. Estoy esperando familias que progresan. Primera cosa es reconocer: yo necesito volver al Señor Jesucristo de en medio en mi hogar. ¿Para qué? Para que podamos arrancar y seguir adelante. Muchos están estancados desde que ha empezado esta pandemia. Y con Pastor Hispano he batallado hasta casi loco tratando de volver el ánimo y ritmo de nuevo. No solo en la iglesia, sino también en nuestros hogares. Cristo en medio. Vamos a poner sobre nuestros pies. Vamos a hacer una invitación esta tarde. Voy a dejar el tiempo, hermano, al pastor pastor Montaño, y luego para que él dirige en la invitación esta tarde. Pero les animo. Vamos a empezar volviendo Cristo a su lugar para poder arrancar y empezar adelante.